Mi hija de 4 años tuvo 7 convulsiones en un día. Su botiquín estaba vacío. Enfrenté a mi hermana y ella gritó. Mi hija quería guardar sus juguetes en algún sitio y no tenía espacio, así que tiré todas las pastillas que no servía porque ocupaban espacio. Mi madre la apoyó diciendo que esto le enseñaría a su hija a ser fuerte y que si no lo lograba, significaría que nunca formó parte de esta familia. Papá añadió que algunos niños simplemente necesitan aprender a sobrevivir sin muletas. Fui a revisar a mi hija y no se movía en absoluto. Mamá gritó, genial. Ya puedes deshacerte de eso. Así que lo que hice después los hizo palidecer a todos. Me llamo Natalie y esto habla del día en que mi familia mostró su verdadero carácter y de cómo me aseguré de que nunca lo olvidaran. Mi hija Grace tiene epilepsia. Le diagnosticaron epilepsia a los 2 años tras una terrible convulsión que duró casi 10 minutos. Desde entonces, su medicación ha sido su sustento. Sin ella, sus convulsiones se vuelven frecuentes y peligrosas. Todos en mi familia lo sabían. Ya la habían visto con convulsiones antes, sabían lo grave que era y sabían exactamente dónde guardaba sus medicamentos de emergencia. Soy madre soltera y trabajo como enfermera en un hospital local. Siempre he tenido poco dinero, pero he logrado crear una vida estable para Grace y para mí en nuestro pequeño apartamento. Mi familia vive en el mismo pueblo y pensé que tenerlos cerca sería una bendición. Me equivoqué. El día que todo cambió empezó como cualquier martes. Tuve que trabajar doble turno en el hospital porque teníamos poco personal y mi hermana Crystal se ofreció a cuidar a Grace en casa de mis padres. Crystal tiene una hija de 6 años llamada Sage y las niñas solían jugar bien juntas. Agradecí la ayuda. Empaqué con cuidado la medicación de Grace, como siempre. Sus anticonvulsivos, su medicación de emergencia y las instrucciones claras para Crystal. Había hecho esta rutina cientos de veces. Me despedí de Grace con un beso y corrí al trabajo, pensando que estaría a salvo con su familia. Mi turno fue brutal. Tuvimos 3 ingresos de urgencia y apenas tuve tiempo de tomar un café. Alrededor de las 2 de la tarde, mi teléfono empezó a vibrar. Crystal me llamaba, pero estaba atendiendo una emergencia cardíaca y no pude contestar. Volvió a llamar 20 minutos después. Natalie, Grace tuvo una convulsión, dijo Crystal cuando por fin contesté. Su voz sonaba extrañamente despreocupada, como si me estuviera hablando de leche derramada. Mi corazón se paró. ¿Cuánto duró? ¿Le diste la medicación de rescate? Fueron unos 3 minutos. Y no encontré su medicación por ningún lado. Crystal, está en la bolsa azul que te di esta mañana. El que tiene las instrucciones claras pegadas al frente. Sí, sobre eso. No encuentro esa bolsa por ningún lado. Pero no te preocupes, parece que ya está bien. Algo en su tono me revolvió el estómago. Voy a buscarla. Natalie, estás exagerando. Está jugando con Sage ahora mismo. Pero yo ya estaba cogiendo mis llaves. Le dije a mi supervisor que tuve una emergencia familiar en casa de mis padres antes de lo previsto. Al llegar, encontré a Grace sentada tranquilamente en el sofá, pálida y confundida. Mi madre, Beverly, estaba en la cocina preparando el almuerzo como si nada. Mi padre, Eugene, estaba en su sillón viendo la televisión. Crystal no estaba a la vista. ¿Dónde está la bolsa de medicamentos que envié con Grace?, pregunté de inmediato. Esa cosa vieja. Preguntó mamá sin levantar la vista de su sándwich. Crystal necesitaba espacio para los juguetes de Sage, así que hizo limpieza. La naturalidad con la que lo dijo me heló la sangre. ¿Dónde está, mamá? ¿Cómo voy a saberlo? Pregúntale a Crystal. Encontré a Crystal en el patio con Sage. ¿Dónde está la medicación de Grace? Tuvo la audacia de parecer molesta. Dios mío, Natalie, estás tan paranoica con esas pastillas. Grace está bien. Tuvo una convulsión, Crystal. Podría tener otro en cualquier momento. ¿Dónde están sus medicamentos? Mira, Sage quería montar una casita de juegos en tu antigua habitación, y no había suficiente espacio con todos esos frascos de pastillas por todas partes, así que limpié un poco. Me empezaron a temblar las manos. ¿Cómo que limpié? Tiré todas esas pastillas inútiles que ocupaban espacio. Había tantos biberones, y Sage necesitaba espacio para sus muñecas. El mundo se tambaleó. ¿Tiraste la medicación anticonvulsiva de Grace? Mi hija quería guardar sus juguetes en algún sitio y no tenía espacio, así que tiré todas las pastillas inútiles que ocupaban espacio extra, gritó Crystal, como si yo fuera la irrazonable. No podía respirar. Esos medicamentos cuestan más de $300 al mes, incluso con seguro. Y lo más importante, Grace los necesitaba para sobrevivir. Crystal, esos medicamentos la mantienen viva. ¿Entiendes lo que has hecho? Por favor. Los niños son más duros de lo que crees. La mimas demasiado. Corrí adentro a buscar a mamá y papá, seguro que entenderían la gravedad de lo que Crystal había hecho. Pero cuando les expliqué lo sucedido, sus reacciones fueron aún peores de lo que podría haber imaginado. Esto le enseñará a tu hija a ser fuerte, y si no lo logra, significa que nunca formó parte de esta familia, dijo mamá, cruzándose de brazos. La miré conmocionada. ¿Qué acabas de decir?
Ya me oíste. Le has puesto nombre a esa niña desde el primer día. Quizás esto la haga más fuerte. Papá levantó la vista del televisor. Algunos niños necesitan aprender a sobrevivir sin muletas. No podía creer lo que oía. Estas eran las personas que se suponía que debían amar a Grace incondicionalmente. Tiene 4 años y tiene una afección médica. Exactamente, dijo mamá. A los 4 años, debería estar aprendiendo a ser independiente, a no depender de pastillas para todo. Fue entonces cuando Grace empezó a tener convulsiones de nuevo. Allí mismo, en el suelo de la sala, su pequeño cuerpo convulsionando, con los ojos en blanco. Inmediatamente entré en modo médico, la moviéndola de lado, cronometrando la convulsión y protegiéndole la cabeza. Llamen al 911, grité, pero nadie se movió. La convulsión duró 4 minutos. Grace quedó desorientada y agotada después, entrando en lo que se llama un estado postasical, donde apenas reaccionaba, pero respiraba con normalidad. La llevé al coche, con la intención de ir directamente al hospital, cuando volvió a tener convulsiones 20 minutos después. Y otra vez 30 minutos después. Para cuando llegamos a urgencias, Grace ya había sufrido convulsiones en un solo día. Los médicos comenzaron de inmediato con 4 y le administraron anticonvulsivos de emergencia. Su pequeño cuerpo estaba tan cansado que apenas podía mantener los ojos abiertos. El doctor Patel, quien ya había tratado a Grace, me contó aparte, Natalie, ¿qué pasó con su medicación habitual? Entre lágrimas, le expliqué lo que Crystal había hecho. El rostro del doctor Patel se ensombreció. Esto es, como mínimo, negligencia médica. Sin su medicación, Grace corría un grave riesgo de sufrir estado epiléptico, convulsiones continuas que pueden causar daño cerebral o la muerte. Tuvo mucha suerte de que la estabilizamos en ese momento. Grace estuvo 3 días en observación. Me senté junto a su cama, observando los monitores y rezando para que no volviera a convulsionar. Los médicos tuvieron que reintroducir cuidadosamente algunos medicamentos para evitar complicaciones por abstinencia mientras monitoreaban cualquier signo de estado epiléptico. Alrededor de la medianoche, salí a llamar a mi familia para contarles cómo estaba Grace. ¿Cómo está?, preguntó mamá al contestar. Está estable por ahora, pero lo ha pasado fatal hoy. Bueno, al menos ahora sabe que puede sobrevivir sin esas pastillas. Casi se me cae el teléfono. Mamá, casi se muere. Tuvo 7 convulsiones porque Crystal tiró su medicación. Seguro que se sentirá más fuerte. Volví a la habitación de Grace y me quedé allí sentada toda la noche, tomando una decisión que lo cambiaría todo. Cuando amaneció, supe exactamente qué iba a hacer. Primero, documenté todo. Tomé fotos del cuidado médico de Grace que mostraban las 7 convulsiones. Registré la cronología de los acontecimientos. Reuní todas las facturas médicas que se generarían por esta hospitalización. Luego hice algunas llamadas telefónicas. La primera llamada fue a los servicios de protección infantil. Denuncié el incidente como negligencia médica y les proporcioné toda la documentación. Abrieron una investigación de inmediato. La segunda llamada fue a mi abogado. Nunca había demandado a nadie en mi vida, pero lo que hizo mi familia fue negligencia criminal. Grace podría haber muerto porque Crystal decidió que guardar los juguetes de su hija era más importante que los medicamentos que le salvarían la vida. La tercera llamada fue a mi supervisor en el hospital. Le expliqué la situación y solicité una licencia extendida para cuidar de Grace y gestionar el proceso legal. Mi supervisor, horrorizado, aprobó mi solicitud de inmediato. La cuarta llamada fue al neurólogo de Grace, el Dr. Peterson. Necesitaba que documentara la gravedad de lo sucedido y que ofreciera un testimonio pericial si era necesario. Cuando expliqué la situación, hubo un largo silencio al otro lado del teléfono. Natalie, esto es inadmisible, dijo finalmente. El régimen de medicación de Grace está cuidadosamente calibrado. Omitir incluso una dosis puede provocar convulsiones repentinas, no solo que se desechen todas. El hecho de que tuviera 7 convulsiones y no llegara a un estado de léptico es milagroso. Documentaré todo y les proporcionaré el testimonio médico que necesiten. La quinta llamada fue a mi compañía de seguros para entender que estaría cubierto y que no. El representante se mostró comprensivo, pero explicó que, si bien el tratamiento de emergencia de Grace estaría cubierto por nuestro plan de salud, los honorarios legales correrían por mi cuenta. Pasé los siguientes días recopilando pruebas metódicamente. Fotografié el espacio vacío en la habitación de Grace donde guardaba un organizador de medicamentos, mostrando donde Crystal debería haber devuelto las porciones no utilizadas. Recopilé todos los historiales médicos de Grace desde su diagnóstico, mostrando la regularidad de su medicación y la importancia de su cumplimiento. También contacté con otros padres del grupo de apoyo para la epilepsia de Grace. Quería entender si lo que nos sucedió formaba parte de la costumbre de los familiares de no tomar en serio los trastornos convulsivos. Lo que aprendí fue desgarrador, pero también empoderador. María, cuyo hijo de 8 años tiene epilepsia, me contó que su suegra le había ocultado una vez la medicación porque creía que la preparaba para llamar la atención. El niño acabó en la UCI. Jennifer contó que su propia hermana se había negado a administrarle a su hija medicamentos de emergencia durante una convulsión por miedo a administrar demasiado. La convulsión duró 12 minutos en lugar de los 3 habituales. Estas historias no eran solo anécdotas, sino evidencia de un problema mayor.
Las familias a menudo no comprenden ni aceptan la gravedad de la epilepsia, y los niños sufren como consecuencia. Documenté estas conversaciones y contacté con la Fundación para la Epilepsia para obtener más recursos. Me pusieron en contacto con un abogado especializado en casos de negligencia médica relacionados con trastornos convulsivos. Ya no se trataba solo de mi familia, sino de establecer consecuencias para cualquiera que pusiera en peligro a un niño con epilepsia. Mientras tanto, Grace estaba pasando por más dificultades de las que me di cuenta. Aunque parecía recuperada físicamente, empezó a tener pesadillas sobre el mal día en casa de la abuela. Se volvía dependiente y ansiosa cada vez que tenía que irme a trabajar, incluso con niñeras de confianza. Conseguí que Grace viera a una psicóloga infantil, la doctora Beverly Hayes, especializada en trauma infantil. Durante sus sesiones, Grace me contó detalles de ese día que me hicieron hervir la sangre de nuevo. Krista fue mala conmigo, Grace le dijo al doctor Hayes en mi presencia. Cuando me sentí rara antes de que empezaran los temblores, le dije que necesitaba mi medicina. Dijo que me estaba comportando como una niña pequeña y que las niñas grandes no necesitan medicina. La doctora Hayes me miró con preocupación. Grace, ¿qué pasó cuando le dijiste a Krista que te sentías rara? Dijo que si iba a ponerme a llorar, que me sentara sola. Así que fui al sofá y ahí fue cuando empezaron los temblores. Pero nadie me ayudó durante mucho tiempo. Tuve que excusarme de la sesión para recomponerme. Crystal no solo había descartado la medicación por ignorancia, sino que se había negado rotundamente a ayudar cuando Grace se la pidió. La doctora Hayes proporcionó otra prueba crucial para mi caso. Documentó los síntomas traumáticos de Grace y explicó cómo la negligencia de la familia causó daño psicológico, además del peligro físico. Pero aún no había terminado de recopilar pruebas. Me di cuenta de que necesitaba revisar la basura de casa de mis padres para comprobar que Crystal había tirado la medicación, y no solo la había perdido. Fui en coche cuando supe que estarían fuera y revisé sus contenedores. Y, efectivamente, encontré varios frascos de pastillas de Grace en la basura, algunos con medicamentos que valían cientos de dólares. Fotografié todo y recogí las botellas como prueba. La forma despreocupada en que las habían tirado junto con la basura común demostraba la poca consideración que Crystal tenía por su importancia. También descubrí algo más en esa búsqueda que me enfureció aún más. La colección de juguetes de Sage, que según Crystal necesitaba tanto espacio, seguía en su embalaje original, sin abrir. Había tirado los medicamentos que le habían salvado la vida a Grace para hacer espacio para juguetes con los que su hija ni siquiera jugaba. Durante ese tiempo, varios familiares me presionaban para que dejara de hacerlo. Mi tía, o sea, me llamó para sermonearme sobre el perdón. Mi primo Mac me envió cheques furiosos sobre cómo estaba destruyendo a la familia por un accidente, pero la llamada más perturbadora fue la del esposo de Crystal, Travis. Natalie, tienes que retirar esta demanda, dijo sin preámbulos cuando contesté el teléfono. Crystal cometió un error, pero aprendió de ello. Travis, Grace podría haber muerto. 7 convulsiones en un día porque tu esposa tiró su medicación. Mira, entiendo que estés molesto, pero Crystal se está desmoronando. No puede dormir, perdió su trabajo, la gente nos evita en la iglesia. ¿No es suficiente castigo? ¿Es suficiente castigo por casi matar a un niño? Ella no casi mata a nadie. Grace está bien ahora. Grace está bien gracias al equipo médico de urgencias del hospital, no por nada que haya hecho tu esposa. Estás siendo vengativa, Natalie. Ya no se trata de Grace, se trata de que quieres venganza. Tienes razón, dije, sorprendiéndolo. Si quiero venganza. Quiero consecuencias que eviten que esto le vuelva a ocurrir a otro niño. Quiero que su esposa entienda que las necesidades médicas de los niños son opcionales, según su conveniencia. Ahora lo entiende. Ella lo entiende porque enfrenta las consecuencias. Si dejo esto, ¿qué le impedirá cometer otro error la próxima vez que esté cuidando a un niño con necesidades médicas? Travis me colgó, pero su llamada fortaleció mi determinación. La familia seguía sin entenderlo. Consideraron a Crystal víctima de mi venganza en lugar de reconocer que Grace era víctima de su negligencia. Empecé a documentar cada intento de presionarme para que abandonara el caso. Cada mensaje de voz, cada mensaje de texto, cada emboscada en el supermercado cuando me encontré con un familiar. Quería mostrar cómo priorizaban la reputación de la familia sobre la seguridad de Grace. El intento más manipulador provino de mi madre. Se presentó en la escuela de Grace un jueves a la hora de recoger a sus hijos, esperando claramente que no armara un escándalo delante de otros padres. Natalie, tenemos que hablar, dijo, acercándose mientras yo abrochaba el cinturón de Grace en su sillita. No hay nada que discutir, mamá. Grace, hola, cariño, dijo, intentando asomarse al coche. La abuela te extraña mucho. Grace parecía confundida y un poco asustada. Recordaba a mi madre, pero también recordaba haber estado enferma en casa de la abuela. Mami, ¿es esta la señora del mal día? Mi madre se puso seria. Grace, la abuela lamenta lo del mal día. Todos cometimos errores, pero te queremos mucho. Mamá, aléjate de mi coche. Natalie, por favor, mira lo que esto le está haciendo a Grace. Ya ni siquiera me recuerda bien. La estás envenenando contra su propia familia. La estoy protegiendo de quienes la dejarían morir antes que admitir su error. Admitimos nuestro error.
¿Qué más quieres? Quiero que Grace nunca vuelva a correr peligro por tu culpa. Y quiero que otros niños estén a salvo de quienes creen que la medicación es opcional. Otros padres empezaban a mirarla fijamente. Mamá se dio cuenta de que estaba armando un escándalo y retrocedió, no sin antes intentar una manipulación más. Tu padre tiene problemas cardíacos, ¿sabes? El estrés de todo este asunto legal. Si algo le pasa, espero que puedas vivir contigo mismo. Me marché sin responder, pero esa noche tuve que procesar otra capa de su disfunción. Ahora usaban el chantaje emocional y trataban de hacerme responsable de los problemas de salud de papá en lugar de asumir la responsabilidad de poner en peligro a Grace. Llamé a mi abogada a la mañana siguiente y le conté esta interacción. Me sugirió documentar cualquier intento futuro de manipulación o intimidación, ya que podría ser relevante para el caso. La presión se intensificó cuando la suegra de Crystal, Barbara Wilson, me contactó. Era una mujer formidable que siempre me había intimidado, y creo que esperaba que me rindiera. Natalie, querida, creo que hubo un malentendido sobre lo que pasó con la pequeña Grace, dijo con su tono condescendiente al llamar. No hay ningún malentendido, señora Wilson. Crystal tiró la medicación de Grace, y Grace casi muere por ello. Bueno, Crystal me dice que solo fue un error de limpieza. Ya sabes cómo es con la organización. ¿Y en serio, no estás siendo un poco dramática? Los niños son más resilientes de lo que creemos. Señora Wilson, con todo respeto, Grace dijo que tuvo 7 convulsiones porque su nuera decidió que los juguetes de su nieta eran más importantes que la medicación de mi hija. Natalie, he criado a 4 hijos y sé que a veces los consentimos demasiado. Un poco de adversidad fortalece el carácter. No podía creer lo que oía. ¿Insinúas que casi morir por negligencia médica fortalece el carácter? Insinuó que quizás Grace era más fuerte al haber aprendido que puede sobrevivir a situaciones difíciles. Colgué. De tal palo tal astilla, y ahora entendía por qué Crystal se sentía con derecho a tomar decisiones de vida o muerte sobre el hijo de otra persona. Pero aún no había terminado. Me di cuenta de que si iba a presentar este caso no solo sobre mi familia, necesitaba comprender el impacto más amplio de la eliminación de medicamentos en los niños con enfermedades crónicas. Contacté a familias con diabetes, asma, enfermedades cardíacas y otros problemas médicos graves. Las historias que escuché fueron horribles y desgarradoras. Una abuela que tiró la insulina de un niño diabético porque creía que sus padres justificaban su mal comportamiento. El niño terminó con cetoacidosis diabética. Un tío que golpeó el inhalador para el asma de un niño durante un campamento familiar porque quería que se hiciera más fuerte. El niño sufrió un ataque grave y tuvo que ser trasladado en helicóptero a un hospital. Una amiga de la familia reemplazó la medicación para él con vitaminas sin avisarles a los padres porque no creía en los medicamentos psiquiátricos. Las calificaciones del niño bajaron drásticamente y los problemas de conducta reaparecieron. Estos no fueron incidentes aislados. Formaban parte de un patrón en el que los adultos desestimaban las necesidades médicas de los niños basándose en sus propias creencias y prejuicios. Recopilé estas historias y las compartí con los medios locales. Una reportera del periódico local, Janet Morrison, se interesó especialmente en las implicaciones más amplias de lo sucedido con Grace. No se trata solo de una familia, dijo Janet durante nuestra entrevista. Se trata de una actitud social que considera que las necesidades médicas de los niños son, de alguna manera, opcionales o exageradas. El artículo se publicó 3 semanas después de la hospitalización de Grace y generó un debate en la comunidad sobre la seguridad de los medicamentos y las responsabilidades familiares. Varios lectores compartieron sus propias historias y cartas al editor, y el tema atrajo la atención regional. Sin embargo, la atención de los medios también aumentó la presión sobre mi familia. Crystal llamó histérica. Natalie, ¿fuiste al periódico? ¿Ahora nos estás humillando públicamente? Compartí la historia de Grace para ayudar a otras familias a evitar lo que pasamos. Hiciste un ruido horrible. En la escuela de Sage, la tratan diferente por ese artículo. Quizás ahora estén siendo más cuidadosos con la seguridad de los medicamentos cerca de sus hijos. Eso es bueno. Estás destruyendo la vida de un niño inocente por venganza. Intento evitar que otros niños corran peligro a manos de adultos que no se toman en serio sus necesidades médicas. La acusación de Crystal sobre la afectación de Sage me hizo reflexionar. No quería lastimar a mi sobrina de 6 años, quien no había hecho nada malo. Pero tampoco podía pensar con certeza que la situación social de Sage prevalecería sobre la seguridad de Grace y la de otros niños con problemas médicos. Hablé con el Dr. Ayes sobre esta complejidad moral. Me ayudó a comprender que proteger a Grace y promover la concienciación médica no era lo mismo que atacar a Sage, incluso si, lamentablemente, Sage sufrió las consecuencias de las acciones de su madre. Los niños suelen sufrir cuando sus padres toman decisiones perjudiciales, explicó la doctora Ayes. Pero eso no significa que la respuesta correcta sea ignorar o minimizar esas decisiones perjudiciales. A veces, lo más amoroso es asegurarse de que haya consecuencias que eviten daños futuros. Mientras tanto, Grace progresaba en la terapia. Estaba aprendiendo a expresar sus sentimientos sobre ese día y desarrollando estrategias para afrontar su ansiedad. La doctora Ayes dijo que su resiliencia era retroactiva, pero que le beneficiaría saber que su madre había tomado medidas para protegerla. Grace necesita saber que cuando alguien la lastima, hay consecuencias, explicó la doctora Ayes.
Los niños que no ven justicia por el daño que se les ha infligido a menudo interiorizan el mensaje de que no importan o que su sufrimiento es aceptable. Esta orientación profesional reforzó mi decisión de llevar el caso a término. No solo buscaba venganza. Le estaba enseñando a Grace que su vida tenía valor y que quienes la pusieran en peligro rendirían cuentas. Pero aún no había terminado. Crystal trabajaba como maestra sustituta en el distrito escolar local. Llamé al Departamento de Recursos Humanos del distrito y reporté el incidente, explicando que no se debía confiar a alguien que desechara los medicamentos vitales de un niño o los hijos de otros. Mi padre trabajaba como gerente en la alcantarilla local de repuestos de autos. Visité su lugar de trabajo y hablé con el dueño, un hombre llamado Tom a quien conocía desde la secundaria. Le expliqué lo que le había pasado a Grace y cómo había reaccionado mi padre. Tom estaba disgustado y me dijo que lo había gestionado adecuadamente. Mi madre fue voluntaria en 3 organizaciones benéficas de la ciudad, incluyendo la auxiliar del hospital infantil. Escribí cartas detalladas a cada organización, explicando su actitud hacia un niño enfermo y su creencia de que los niños con afecciones médicas debían sobrevivir sin muletas. Entonces esperé. La investigación de la CPS avanzó con rapidez. Entrevistaron a Grace, estando yo presente debido a su edad, y ella les contó cómo tiré mi medicina a la basura y me enfermé gravemente. Entrevistaron a Crystal, quien incluso defendió sus acciones, insistiendo en que solo buscaba espacio y que yo era sobreprotectora. El informe de los investigadores fue preocupante. Si bien no pudieron retirar a Sage del cuidado de Crystal solo por este incidente, abrieron un expediente y recomendaron clases para padres enfocadas en las necesidades médicas de los niños. Mi abogado presentó una demanda civil contra Crystal por el costo de la hospitalización de Grace, $8,400, la medicación de reemplazo, $300, mi salario perdido, $1,800, y el dolor y sufrimiento. La reclamación total fue de $25,000. El seguro de vivienda de Crystal se negó inicialmente a cubrirlo, calificándolo de acto intencional y no de accidente. Pero las verdaderas consecuencias empezaron a notarse en una semana. Crystal fue eliminada de la lista de maestros sustitutos después de que el distrito escolar completara su investigación. El distrito envió una carta indicando que no podían contratar a alguien que hubiera demostrado falta de criterio en cuanto a la seguridad infantil. Mi padre fue llamado a la oficina de su jefe el lunes siguiente. Tom le dijo que sus comentarios sobre niños enfermos habían incomodado a varios empleados y, sumado a las quejas de los clientes sobre su actitud, lo despidieron con 2 semanas de preaviso. Mi madre recibió cartas de las 3 organizaciones de voluntarios dando por terminada su participación. El auxiliar del hospital infantil fue particularmente duro en su carta, afirmando que no podían permitir que alguien que creía que los niños enfermos debían ser abandonados representara a su organización. Entonces la comunidad empezó a hablar, aunque más lentamente de lo que esperaba. En una comunidad pequeña, la noticia se corre, pero pasaron varias semanas hasta que se difundiera la historia completa. La historia de lo que le pasó a Grace finalmente llegó a la mayoría de la gente, y las reacciones fueron diversas, pero en general apoyaron mis acciones. Crystal se vio confrontada por otros padres en el supermercado, en los eventos escolares y donde quiera que iba. Otras madres se negaron a salir a jugar con Sage, no porque culparan a la niña, sino porque no podían confiar en el criterio de Crystal. Habían tenido dificultades para encontrar un nuevo empleo porque su reputación en la comunidad estaba arruinada. Mamá perdió su círculo social porque sus amigos se distanciaron de ella. 2 semanas después de que Grace fuera hospitalizada, sonó mi teléfono. Era Crystal, y estaba llorando. Natalie, tienes que cancelar la cita con tu abogado. No podemos permitirnos esta demanda. Deberías haberlo pensado antes de tirar la medicación de Grace. Fue un accidente. No sabía que esas pastillas fueran importantes. Te dieron instrucciones por escrito, Crystal, y aunque fue un accidente, la forma en que tú, mamá y papá reaccionaron después fue imperdonable. ¿Dónde la familia? La familia perdona a la familia. La familia protege a la familia. La familia no le dice a una niña de 4 años que sobreviva sin su medicación vital. Me colgó. 3 días después, mamá llamó. Natalie, esto ya fue demasiado lejos. Estás destruyendo a esta familia por unas pastillas. Estoy protegiendo a mi hija de quienes la dejarían morir. No es eso lo que queríamos decir. Es exactamente lo que querías decir, mamá. Dijiste que si Grace no lo lograba, nunca formaría parte de esta familia. Me molesté. No lo decía en serio. Pero lo dijiste, y lo dijiste en ese momento. Así eres realmente. Ella empezó a llorar. Por favor, Natalie, tu padre perdió su trabajo. Crystal podría perder su casa. Yo perdí a todos mis amigos. ¿No es suficiente? ¿Vale más la vida de Grace que el trabajo de papá, la casa de Crystal o tu estatus social? Claro. Entonces, ¿por qué no actuaste como tal? La demanda siguió adelante. El abogado de Crystal intentó argumentar que fue un error involuntario, pero la cronología grabada de los hechos y las reacciones posteriores de la familia pintaron una clara imagen de negligencia e insensibilidad. Durante las declaraciones, Crystal insistió en que solo estaba limpiando y que no entendía la importancia de los medicamentos. Pero cuando mi abogado le preguntó por qué no me llamó de inmediato al no encontrarlos, no tuvo respuesta. La declaración de mi madre fue aún peor.
Cuando le preguntaron sobre su comentario de que Grace no formaría parte de esta familia si no sobrevivía, intentó afirmar que hablaba metafóricamente. El abogado la presionó para que explicara que metáfora implica la muerte de un niño, y ella se derrumbó. La declaración de mi padre fue breve. Sostuvo que los niños deben ser fuertes y que la sociedad los mima demasiado. Cuando se le preguntó si aplicaba esta filosofía a niños con cáncer, diabetes o problemas cardíacos, dijo que eran diferentes. Cuando se le preguntó en qué se diferenciaban de la epilepsia, no supo explicarlo. Mientras tanto, Grace se recuperaba. Sus niveles de medicación se habían estabilizado de nuevo y no había tenido ninguna convulsión desde que estuvo hospitalizada. Había recuperado su alegría y energía habituales, aunque nos preguntó varias veces por qué ya no visitábamos a los abuelos. Le dije la verdad, en términos apropiados para su edad. A veces las personas toman decisiones que no son seguras para ellas, y el trabajo de mamá es protegerlas. El caso se resolvió 8 meses después. El seguro de responsabilidad civil de Crystal finalmente aceptó cubrir la reclamación para evitar un juicio. El acuerdo cubrió todos los gastos médicos de Grace, mi salario perdido, los medicamentos de reemplazo y 15,000 pesos en compensación adicional por lo que Grace sufrió. Pero el dinero no fue una verdadera victoria. Crystal tuvo que vender su casa y mudarse a un apartamento más pequeño. Encontró trabajo como cajera en un supermercado del pueblo vecino, donde la gente desconocía su historia. No hemos hablado desde el acuerdo. Mi padre encontró trabajo en otra tienda de repuestos para autos, pero pagaba bastante menos que su puesto anterior. Tiene dificultades económicas y también ha tenido que mudarse a un apartamento más pequeño. Mi madre finalmente encontró nuevas oportunidades de voluntariado, pero cuida su imagen. Sabe que su reputación en la comunidad está dañada para siempre. Durante todo este proceso, también descubrí detalles más inquietantes sobre ese día a través de conversaciones con vecinos y amigos de la familia. La señora García, que vivía al lado de mis padres, me contactó en el supermercado unas 3 semanas después del incidente. Natalie, necesito contarte algo sobre el día que Grace enfermó, dijo en voz baja. Estaba trabajando en el jardín cuando oí a una niña gritar desde casa de tus padres. No lloraba, gritaba como si tuviera dolor. Esto fue antes de que llegara la ambulancia. Se me encogió el corazón. ¿Qué oíste exactamente? Oí lo que parecía un niño con algún problema médico, y luego oí voces de adultos que decían cosas como, deja de dramatizar, y, estabas bien. Casi fui a comprobarlo, pero entonces se hizo el silencio. ¿Has oído a adultos decirle a un niño con convulsiones que deje de dramatizar? En ese momento no sabía que era una convulsión, pero sí. Me sentí fatal por no haber intervenido desde que supe lo que realmente pasó. Esta información nueva empeoró todo. No solo habían desechado la medicación de Grace y se habían negado a ayudarla cuando la solicitó, sino que también habían ignorado su angustia durante una convulsión. Documenté esta conversación y la compartí con mi abogado. Mostró un patrón de insensibilidad que iba más allá de la simple negligencia y se convertía en crueldad activa. Pero había más. Un día, la maestra de Grace, la señora Kelly, se acercó a mí con inquietudes durante la recogida. Señora Thompson, quería preguntarle sobre los cambios recientes de comportamiento de Grace. Últimamente he estado más retraída, y ayer me dijo que algunos adultos no ayudan a los niños cuando están enfermos. Le expliqué la situación en términos generales, y la señora Kelly se horrorizó. Llevo 15 años enseñando, y nunca había oído hablar de familiares que fueran tan indiferentes ante la emergencia médica de un niño. Grace me ha estado preguntando si la ayudaría si se enfermara en la escuela. ¿Qué le diría? Le aseguro que todos los adultos de la escuela saben de su condición y la ayudarían de inmediato. Karen Arley, ella no debería tener que preocuparse por si los adultos la ayudarán. Esa ansiedad no es normal para una niña de 4 años. Esta conversación me hizo darme cuenta de que necesitaba tomar medidas adicionales para asegurarme de que Grace se sintiera segura. Organicé que se distribuyeran planes de acción contra las convulsiones a todos los adultos que pudieran estar cerca de Grace, sus maestros, la enfermera de la escuela, nuestras niñeras y los padres de sus amigos. También inicié a Grace en un grupo de apoyo para niños con epilepsia, donde podía conocer a otros niños que entendían lo que era necesitar medicación y tener convulsiones. La líder del grupo, una mujer maravillosa llamada Susan Chen, quien también padecía epilepsia, se convirtió en una figura clave en la recuperación de Grace. Grace me contó sobre el día en que su familia no la ayudó, según me contó Susan después de una de las sesiones de grupo. Está procesando muchas emociones complejas sobre la confianza y la seguridad, pero también está increíblemente orgullosa de que su mamá hiciera que las personas malas enfrentaran las consecuencias. Sus palabras. Saber que Grace entendía, de alguna manera, que yo luchaba por ella hizo que todas las batallas legales y el drama familiar valieran la pena. A medida que avanzaba el caso, salieron a la luz más secretos familiares. Durante la investigación, supimos que no era la primera vez que Crystal tomaba decisiones peligrosas sobre la seguridad de los niños. Cuando Sage tenía 2 años, la dejó sola en una bañera mientras iba a contestar el teléfono, y Sage se resbaló y simplemente se ahogó. Crystal nunca se lo había contado a nadie, pero surgió durante su declaración cuando mi abogado le preguntó sobre su criterio en cuanto a la seguridad infantil. También descubrimos que mis padres tenían un historial de desestimar las preocupaciones médicas.
Mi padre se negó una vez a llevar a mi madre a urgencias durante lo que resultó ser un infarto leve porque pensó que estaba exagerando. Había conducido hasta el hospital y la ingresaron de inmediato. Este patrón de minimización y desestimación médica no era nuevo, era un rasgo familiar que finalmente había escalado hasta tener consecuencias potencialmente mortales. La evaluación psicológica ordenada por el tribunal fue particularmente reveladora. El psicólogo observó que Crystal mostraba deficiencias significativas en la comprensión de las relaciones de causa y efecto, en particular en cuanto a las consecuencias de sus acciones en el bienestar de los demás. También mostraba lo que el psicólogo denominó déficits de empatía al hablar de la gracia y el sufrimiento. Las evaluaciones de mis padres fueron igualmente inquietantes. Mamá mostró patrones de pensamiento rígidos e incapacidad para reconocer la gravedad de la situación. Papá exhibió lo que el psicólogo denominó creencias autoritarias de crianza llevadas al extremo, donde las necesidades médicas de un niño se consideraban defectos de carácter que debían superarse con fuerza de voluntad. Estas no eran solo peculiaridades de personalidad, sino patrones psicológicos que los convertían en personas realmente peligrosas al estar cerca de niños vulnerables. La respuesta de la comunidad continuó evolucionando a medida que se publicaban más detalles a través de los procedimientos legales. Varios negocios locales colocaron carteles sobre la seguridad de los medicamentos. El hospital infantil creó un nuevo programa educativo para concienciar sobre la epilepsia, utilizando la historia de Grace, con su autorización, como caso práctico. Los grupos de padres locales nos apoyaron de maneras inesperadas. Un grupo de madres del preescolar de Grace organizó una recaudación de fondos para ayudarla a cubrir sus gastos médicos. Recaudaron más de 3,000 pesos y me los entregaron junto con una tarjeta firmada por docenas de familias expresando su apoyo. Lo que le pasó a Grace podría haberle pasado a cualquiera de nuestros hijos, me dijo la organizadora, Michelle Santos. Queremos que sepas que hiciste lo correcto al exigirles responsabilidades, pero no todos te apoyaron. Recibí cartas anónimas criticándome por airear asuntos familiares y destruir relaciones por culpa de las pastillas. Algunas personas en la iglesia hicieron comentarios mordaces sobre el perdón y poner la otra mejilla. El pastor, el padre Mackenzie, incluso me contactó en privado para ofrecerme apoyo. Natalie, he escuchado algunas de las críticas que te dirigen y quiero que sepas que es erróneo, dijo. Proteger a un niño de cualquier daño no es implacable, es lo que cualquier padre debería hacer. Hay quienes confunden la tolerancia con el perdón. Su apoyo fue muy importante, sobre todo cuando me preguntaba si estaba gestionando la situación correctamente. 6 meses después del proceso legal, Crystal hizo un último intento de reconciliarse sin consecuencias. Se presentó en mi apartamento un sábado por la mañana trayendo a Sage. Natalie, por favor, ¿podemos hablar? Traje a Sage porque quiero que vea a Grace. Se extrañan. Al ver a mi sobrina de 6 años, me sentí en conflicto. Sage no había hecho nada malo y estaba sufriendo por las decisiones de su madre. Hola, tía Natalie, dijo Sage tímidamente. ¿Puedo jugar con Grace? Grace estaba detrás de mí, insegura. Recordaba haber jugado con Sage, pero también la asociaba con un mal día. Mami, ¿es la prima del mal día?, preguntó Grace. Crystal sigue desmoronada. Grace, cariño, soy Crystal. Lamento mucho lo del mal día. Cometí un terrible error. ¿Tiraste mi medicina?, preguntó Grace directamente. Crystal pareció sorprendida de que Grace supiera y recordara el detalle. Sí, cariño, lo hice. Me equivoqué y lo siento mucho. ¿Por qué tiraste mi medicina? Me protege de las enfermedades. Crystal empezó a llorar. No sé, Grace. Tomé una muy mala decisión. Grace la miró un buen rato y luego dijo, deberías haberle preguntado a mamá primero. La medicina es importante. Tienes toda la razón, Grace. Debería haberle preguntado a mamá primero. Vi este intercambio con sentimientos encontrados. Crystal parecía sinceramente arrepentida, pero no podía olvidar su reacción defensiva inicial y la fría respuesta de la familia cuando Grace estaba sufriendo. Crystal, te agradezco que lo sientas ahora, dije. Pero disculparte no repara el daño ni garantiza que no vuelva a suceder. No volverá a suceder, Natalie. Lo prometo. Prometiste cuidar de Grace ese día también. Crystal sollozó. Por favor, Natalie. Sé que la cagué, pero Sage está perdiendo a su familia. Preguntaba por Grace todos los días. No entiende por qué ya no puede ver a su prima. No quiero castigar a Sage por tus decisiones, dije. Pero no puedo confiarte la seguridad de Grace. ¿Y si solo nos visitamos bajo supervisión? ¿Y si siempre estás ahí? Lo consideré. Quizás había una manera de mantener la relación entre primos sin poner en riesgo a Grace. Crystal, si quieres tener alguna posibilidad de tener una relación con Grace, primero tienes que completar el proceso legal. Debes aceptar toda la responsabilidad, completar los programas que ordene el tribunal y demostrar que comprendes la gravedad de lo sucedido. Haré lo que sea, dijo desesperada. Entonces deja de luchar contra la demanda. Acepta la responsabilidad. Completa las clases de crianza. Busca terapia para entender por qué tomaste una decisión tan peligrosa. Demuéstrame con acciones, no con palabras, que has cambiado. Crystal aceptó, y el caso legal avanzó con mayor rapidez después de eso.
Firmó un acuerdo que incluía no solo una compensación económica, sino también la obligación de completar clases para padres, asistir a sesiones de terapia sobre necesidades médicas e hijos, y ser voluntaria en la Fundación para la Epilepsia durante 6 meses para comprender la gravedad de la enfermedad. La verdadera consecuencia, sin embargo, es la pérdida de la familia que una vez fuimos. Grace nunca volverá a estar sola con ninguno de ellos. Nunca volverán a confiarles su cuidado ni a darles la oportunidad de ponerla en peligro sin una protección y supervisión exhaustivas. Para el 5º cumpleaños de Grace, que fue unos 9 meses después del incidente, le organicé una fiesta en nuestro apartamento. Invité a sus amigos del preescolar, a sus padres y a algunos amigos cercanos míos. Mi familia no fue invitada. Mamá llamó esa mañana. Natalie, es el cumpleaños de Grace. Seguro que nos dejas ir a verla. Dejaste claro que Grace no es parte de tu familia si necesita medicación para sobrevivir. Todos aprendimos la lección. Ahora sabemos más. Aprendiste la lección después de que Grace casi muere. Eso no es suficiente. Es nuestra nieta. Entonces debiste haberte portado como tal cuando te necesitaba. No he hablado con ninguno de ellos desde entonces, salvo a través de abogados. Grace ya tiene 6 años y está de maravilla. Sus convulsiones están bien controladas con medicación y le va muy bien en primer grado. Tiene amigos, está aprendiendo a leer y le encanta nuestra clase. De vez en cuando pregunta por sus abuelos y su tía, pero se ha adaptado bien a la vida sin ellos. He aprendido a ser más selectiva al elegir a quién confío el cuidado de Grace. Sus medicamentos nunca se dejan con nadie que no comprenda plenamente su importancia. Tengo un pequeño círculo de amigos de confianza que pueden cuidarla cuando sea necesario. Todos están capacitados en primeros auxilios para convulsiones y saben exactamente qué hacer en caso de emergencia. A veces me pregunto si fui demasiado lejos. Si valió la pena destruir la vida de mi familia. Entonces recuerdo el pequeño cuerpo de Grace convulsionándose en el suelo de la sala de mis padres mientras los veían conmovidos. Recuerdo que mi madre decía que Grace no era parte de la familia si no podía sobrevivir sin medicamentos. Recuerdo la crueldad de mi padre al ignorar sus necesidades médicas, y sé que hice exactamente lo que cualquier madre debería hacer. Protegí a mi hija de quienes la lastimarían, incluso si eran familiares. Lo más difícil no es perder la relación con mis padres y mi hermana. Lo más difícil es saber que estuvieron dispuestos a dejar que Grace sufriera y potencialmente muriera porque consideraban que sus necesidades médicas eran inconvenientes. Eso no se puede perdonar ni olvidar. Grace no recuerda mucho de ese día, lo cual agradezco. Recuerda haber estado enferma y haber ido al hospital, pero los detalles son confusos para ella. Creció sabiendo que su medicación es importante y que ciertas personas tomaron malas decisiones sobre su salud, pero no está traumatizada por ello. En mi caso, me convierto en defensora de otras familias que enfrentan la epilepsia infantil. Soy voluntaria en la Fundación para la Epilepsia, ayudando a familias recién diagnosticadas a afrontar los desafíos del manejo de la medicación y la dinámica familiar. He aprendido que, por desgracia, la historia de Grace no es única. Muchas familias se enfrentan al escepticismo y a la minimización de las necesidades médicas de sus hijos por parte de sus parientes. La experiencia me enseñó que la sangre no te convierte en familia. La familia son las personas que harían todo lo posible por mantener a tu hijo a salvo, que nunca priorizarían su propia comodidad sobre la salud de un niño y que te apoyarían en los momentos más difíciles de tu vida. Mi verdadera familia ahora está compuesta por Grace, nuestra familia elegida de amigos cercanos y el equipo médico que la ayuda a mantenerse sana. Es más pequeña que antes, pero es infinitamente más segura y cariñosa. A menudo pienso en qué habría pasado si simplemente hubiera aceptado sus disculpas y hubiera seguido adelante. Grace seguiría en peligro cada vez que estuviera cerca de ellos. Habrían aprendido que podían ponerla en peligro sin consecuencias. Y Grace habría crecido sabiendo que su propia familia consideraba sus necesidades médicas como algo desechable. En cambio, Grace crece sabiendo que su madre luchará contra todos para protegerla, incluso contra sus familiares. Está aprendiendo que tiene valor y valía independientemente de su condición médica. Y está aprendiendo que las acciones tienen consecuencias, incluso para los adultos. Esa es una lección que vale la pena enseñar, destruyendo la antigua versión de nuestra familia. Mirando atrás, no me arrepiento de lo que hice después cuando los vi palidecer ante las consecuencias de sus actos. A veces, proteger a tu hijo significa convertir en enemigos a quienes deberían haberlo protegido. A veces, amar significa romper lazos con quienes dañarían a quienes más amas. Grace está viva, sana y próspera. Y sabe, sin duda alguna, que su madre siempre priorizará su seguridad sobre la comodidad o conveniencia de los demás. Eso vale más que cualquier relación familiar basada en la aceptación condicional del valor de un hijo. Esa es mi historia de venganza, pero más importante aún, es mi historia de elegir la vida de mi hija por encima de la lealtad familiar tóxica. Y vuelvo a tomar la misma decisión, cada vez. Gracias por ver.